Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar sobre el correcto bautizo. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Marcos 16, del 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, el Señor aquí nos habla claramente sobre lo que significa ser bautizado. La persona que reciba la palabra de Dios, es necesario que la persona crea y sea bautizado. Y una persona primeramente cree al ser discipulada, al ser enseñada. Una persona no puede ser bautizada si no se le enseña, si esa persona no cree, mis hermanos. ¿Por qué se debe primeramente adoctrinar a la persona sobre el bautizo? Porque la persona tiene que estar en pleno conocimiento de lo que significa el bautizo, de lo que significa aceptar a Dios en su vida. Por eso es que en la Biblia no habla de bautizo de niños, mis hermanos, pero nosotros como creyentes quisiéramos preguntar a los que no conocen de palabra qué se debe hacer con los niños, porque nosotros quisiéramos encaminar a nuestros hijos a la obediencia a Cristo, pero si no se bautiza, ¿qué es lo que se debe hacer? En Lucas 2, 21, 22 nos da un ejemplo. La vida misma de Jesús fue un ejemplo. Dice así, mis hermanos: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Aquí nos dice que a los 8 días de nacido ya le tenían que poner el nombre al niño. Jesús, a los 8 días de haber nacido, él ya tenía su nombre. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mis hermanos, aquí nos está dando pistas. Cuando el Señor dice, y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, en la antigüedad, pues cuando una mujer daba a luz, pasaba algún tiempo recuperándose. Normalmente eran 40 días, y ahí sale la palabra cuarentena. Entonces una mujer pasaba 40 días reposando, recuperándose del parto. Entonces el Señor nos da claramente aquí un ejemplo de que pasó 8 días para ponerle el nombre, y de ahí 40 días de la recuperación de la costumbre de las mujeres, ¿no? Del tiempo de cuarentena. Entonces más o menos estamos hablando que Jesús fue presentado al templo a los 48 días de nacido. No fue bautizado, fue presentado. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Toda su vida fue un ejemplo, mis hermanos. Y el Señor nos dijo qué ejemplo nos ha dado. Nosotros a nuestros hijos lo que tenemos que hacer, cuando son muy pequeños todavía, no bautizarlos, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Tenemos que llevar y presentarlo, mis hermanos, llevar a la iglesia y presentarlo, ofrendarlo al Señor, para que el Señor cuide y tenga un propósito en su vida, ¿no? Eso es lo que el Señor nos dice mediante su palabra. El niño tiene que ser presentado, no bautizado, porque el bautizo es algo mucho más importante y mucho más serio. Continuando, mis hermanos, en Marcos 7, versículos 6, 7 al 8 dice: respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Las personas que siguen bautizando niños, conociendo la verdad de Dios, se están aferrando a tradiciones de hombres y no a la voluntad de Dios, mis hermanos. Por eso el Señor hablaba de aquellas personas que, conociendo la verdad, seguían haciendo las costumbres de los hombres, que no fue dado por Dios, sino por los hombres. De ahí viene la costumbre de bautizar niños, de celebraciones paganas que no están en la Biblia, celebración de muertos y muchas otras cosas que el hombre se ha inventado, que no están en la Biblia. No solamente del bautizo, de ofrendar misas a muertos, cosas que no están en la Biblia. Esas son costumbres de hombres, mis hermanos. Y las personas que alaban al Señor, pero siguen practicando tales cosas, mis hermanos, son hipócritas para el Señor. No lo digo yo, mis hermanos, dice la palabra. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres.
porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. De ahí, mis hermanos, vienen otras costumbres que no están en la Biblia. Bautizo de niños, primera comunión, confirmación, enseñar libros que no están en la Biblia, y muchas cosas, mis hermanos, y lo digo con mucho respeto, mis hermanos, pero la verdad os hará libre, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a enseñar a nuestros hijos una doctrina que a nosotros nos ha sido enseñado por nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, pero no están en la Biblia, nosotros nos estamos aferrando a mandamientos de hombres y no al mandato de Dios. Y nos hacemos hipócritas ante el Señor, porque nosotros preferimos amar a Dios, seguir la voluntad de Dios, pero hacemos todo lo contrario, porque nosotros en estas circunstancias estaríamos siguiendo a hombres y no a Dios. Y nosotros tenemos que seguir a Dios. El Señor nos dio con su vida un ejemplo, y ese ejemplo nosotros tenemos que seguir. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Este camino enseñado por hombres parece recto, mis hermanos, porque aparentemente tienen una comunión con Dios. Pero cuando usted comienza a leer la Biblia, se da cuenta que nada de lo que le han enseñado está en la Biblia. Y ese camino le lleva a la perdición. Es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros no tenemos entendimiento, la palabra no ha llegado a nuestras vidas. Se producen cosas como esta, bautizar a niños, cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero nos hemos dejado llevar por una doctrina que fue enseñada por nuestros antepasados, que no es la voluntad de Dios. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, mis hermanos, cuando el Señor nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hacer discípulos significa adoctrinar, enseñar, mis hermanos, y de ahí sí bautizado. Si nosotros cogemos y bautizamos a un niño, primeramente esa persona tiene que creer, y un niño que no tiene sus pensamientos todavía acordes, usted lo coge en los brazos y le va a echar al agua, como se hace en otras partes, y usted le llegara a preguntar, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? No le va a contestar nada porque es un infante, no tiene conocimiento. Entonces el seguidor tiene que entender lo que significa Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús, que es la máxima autoridad, mis hermanos. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué otras personas o otras denominaciones bautizan en el nombre de Jesús? Vamos a leer, mis hermanitos. Cuando nosotros leemos Hechos 2:38, se escucha así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el contexto de esto, solamente esta parte, aparentemente el Señor, Pedro les dijo que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero si nosotros tomamos la precaución, mis hermanos, y de leer 2 versículos más arriba, desde el 36, nos damos cuenta perfectamente a quién se refería Pedro y por qué les decía esto, mis hermanos, y por qué Jesús dijo que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entendamos, mis hermanos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Les está hablando a los hijos de Israel, mis hermanos. Nosotros, como gentiles, todavía no entrábamos en la promesa. Les está hablando a los hijos de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, Pedro les estaba claramente hablando a los judíos. Estos judíos que habían crucificado a Jesús, a ellos les estaba diciendo, bautícese en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué les decía a ellos esto, mis hermanos? Porque los judíos no reconocían, y hasta ahora, mis hermanos, no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los judíos conocen de Jehová Padre, conocen del Espíritu Santo, pero al que no lo reconocían era Jesús. Les faltaba reconocer a Jesús. Por eso les decía, cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesús, porque les faltaba reconocer a Jesús. Reconocían al Padre y reconocían del Espíritu Santo. Al que no le reconocían era Jesús. Les faltaba reconocer a Jesús. Por eso esta parte de la Biblia se les estaba hablando netamente al pueblo de Israel. Por eso es que Jesús, ya cuando abría el Evangelio, mis hermanos, y dijo que los apóstoles predicaran a todo el mundo,
Ahí entramos en esa promesa a los gentiles. Y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, porque la nación ya sabía del evangelio, pero las demás naciones necesitaban conocer del poder de Dios. Entonces dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el correcto bautizo, mis hermanos, bíblico, el que dijo nuestro Señor Jesucristo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, en Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo es lo que nos limpia de todo pecado, mis hermanos. La sangre de Jesucristo es lo que nos limpia, porque en el Antiguo Testamento, pues, si la sangre de los becerros era utilizada para limpiar de pecados, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 8, 14, 15, 16 dice, cuando los apóstoles que estaban en Samaria, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí se había ocasionado algunas cosas, mis hermanos. Los apóstoles habían bautizado a algunas personas en el nombre de Jesús y no tenían el don del Espíritu Santo, porque había sido un bautizo incompleto. Por eso los apóstoles se dieron cuenta de esto que estaba aconteciendo y se apresuraron a ir a Samaria a imponer sus manos para que recibiesen el don del Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que había sido un bautizo incompleto, mis hermanos, apartándose de los mandatos de Dios. Comenzaron a bautizar todos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y los apóstoles se dieron cuenta de este error y trataron de remediarlo de esta forma, mis hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento de la palabra, mis hermanos. Entonces el correcto bautizo que dice nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que no acontezca esto que sucedió en Hechos 8 del 14 al 16. Mis hermanos, que esta palabra haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.